Ay. Nosotros. Nada, nada. Pues cuando Bueno, quieras. buenos días a todos y muchas gracias, Ana, por la presentación y la introducción, y también muchísimas gracias al grupo por permitirme también poder llevar a cabo esta presentación y, como bien has dicho, pues poder acercaros un poco el patrimonio o a la microbiología y ver también cómo está relacionada. Como bien ha dicho Ana, yo he realizado o defendí hace escasamente 2 meses mi tesis doctoral, la cual se ha centrado en el biodeterioro por parte de hongos en pinturas sobre lienzo. Entonces, el día de hoy, aparte de explicaros, como bien ha dicho Ana, pues un poquito introduciros qué es una pintura sobre lienzo, qué tipo de alteraciones pueden generar esta tipología de microorganismos, me quiero centrar mayormente en mostraros las nuevas alternativas, tanto de remoción como de desinfección, que estamos evaluando, hemos evaluado y en las cuales seguimos estudiando, pues para darle respuesta a estas problemáticas, ¿no? En este caso, como ya bien ha dicho Ana, yo soy conservadora restauradora de profesión y, obviamente, para poder llevar a cabo esta tipología de trabajos y también, al fin y al cabo, poder analizar tratamientos que puedan ser tanto efectivos como sostenibles, inocuos, tanto para el medio ambiente como para las obras, es necesario que contemos por un equipo no únicamente de conservadores restauradores, sino de biólogos y microbiólogos, químicos y físicos, con los cuales vayamos de la mano y nos permita de esta forma pues poder desarrollar esa tipología de nuevos tratamientos, ¿no? Porque debido a que ya veremos posteriormente, los tratamientos que se aplicaban hasta ahora pues presentan una serie de problemáticas. Entonces, para poder introduciros un poquito qué problemática nos genera el biodeterioro en pintura sobre lienzo, creo que es importante también conocer por qué tipología de materiales pues al fin y al cabo está compuesta esta tipología de obras y cómo se genera ese biodeterioro y cómo lo tratamos también, ¿no? En este caso, las pinturas sobre lienzo mayormente se componen por 3 estratos, ¿no? En este caso, el soporte textil, que es un tejido de algodón, de lino de cáñamo, mayormente una preparación posterior generada mediante cargas, colas y una policromía, que puede ser una combinación de pigmentos sintéticos o naturales, también con aglutinantes de tipo oleico, proteicos, etc. Entonces, cuando esta tipología de obras se encuentra expuesta o almacenada en espacios donde tenemos, por ejemplo, una alta carga microbiológica o una temperatura y humedad elevadas que pueden favorecer al desarrollo microbiológico, o se encuentran también en zonas donde se crea un pequeño microclima y el lienzo, por ejemplo, puede retener un mayor porcentaje de humedad, puede ser que estas obras se vean afectadas por esta tipología de microorganismos, que mayormente suele ser por organismos fúngicos, debido a que esta tipología de obras, al estar compuesto tanto por materiales orgánicos como inorgánicos, esta tipología de microorganismos son capaces de colonizarlos y también, en este caso, en los rangos de temperatura y humedad donde suelen almacenarse y exponerse. Además, cabe destacar que este biodeterioro fúngico en primera instancia suele generarse en los lienzos y posteriormente suele desarrollarse a estratos superiores, como la preparación y la película pictórica, y esto suele ser debido a que estos tejidos, que como ya he dicho se componen pues por compuestos orgánicos como la celulosa, hemicelulosa, azúcares residuales, etcétera, son al fin y al cabo una alta fuente de carbono, ¿no? Representan una alta fuente de carbono para estos microorganismos, por lo cual mi tesis doctoral en específico se ha centrado en el estudio del biodeterioro en este estrato, es decir, en los lienzos. También, obviamente, es importante el estudio de esta alteración en la película pictórica, pero como eran unos estudios tan amplios, al fin y al cabo, estos estudios se han repartido en 2 tesis doctorales, en la mía y en la de un compañero que en este caso está analizando dicho biodeterioro en la película pictórica. Una vez esta tipología de obras es contaminada o colonizada por los organismos fúngicos, podemos encontrar diferentes alteraciones, o no les puedes producir diferentes alteraciones, como puede ser la pigmentación o despigmentación de la película pictórica, pigmentaciones de coloración amarronada,
rosada en algunos casos, debido también a los pigmentos producidos por estos organismos. Asimismo, el crecimiento micelial también puede generar un levantamiento de los estratos pictóricos, un craquelado de estos, y en el caso de los tejidos también puede generar una rotura de las fibras, lo cual también se traduce en un debilitamiento del propio soporte y de la propia obra. Por ejemplo, en una obra real que nos llega, por ejemplo, al taller, podemos encontrar pues, los diferentes casos, ¿no?, que podemos ver en esta diapositiva. Por ejemplo, en las imágenes de la parte superior podéis observar dicho crecimiento micelial que hemos encontrado tanto en la película pictórica como en los soportes textiles. En la parte inferior, por ejemplo, en la imagen que encontramos a la izquierda, podemos observar una sarga, una pintura sobre algodón, que en este caso la vestimenta de uno de los representados debería de tener una coloración negra, pero observamos que debido a la colonización por parte de estos microorganismos, dicha coloración se ha ido perdiendo y en este caso encontramos una coloración más blanquecina azulada, ¿no? En la imagen justo al lado podemos observar una película pictórica con dichos craquelados, donde también hablaba de la cual pueden salir dichas hifas de los hongos. Y, por ejemplo, en la imagen que encontramos en la parte inferior a la más derecha, podemos observar también un tejido de algodón, en este caso también un soporte, en el cual podemos encontrar diferentes manchados como decía, de diversas coloraciones, posiblemente debido a pigmentos producidos por diferentes microorganismos. Cuando nos enfrentamos a esta tipología de deterioros, el tratamiento suele constar de 3 fases. Primero se suele realizar una estabilización de la obra con un control ambiental, intentando inactivar los organismos que se encuentran presentes y están alterando la obra, que en algunos de los casos, como ya sabemos, algunas cepas presentan un rango de tolerancia de temperaturas muy amplio, por lo que es posible que al realizar esta estabilización no estemos consiguiendo inactivar por completo las cepas que posteriormente trataremos, que es una de las problemáticas que nos encontramos. Posteriormente se suele llevar a cabo una remoción mediante microaspiración y ayuda de brocha, con lo cual se intenta eliminar o remover ese micelio superficial que se encuentra sobre el tejido, que en este caso, estudios que hemos realizado y que posteriormente también veremos, hemos visto que en algunos de los casos, si la colonización es muy extensa, muy densa, esa remoción pues, puede no ser totalmente eficaz, y por lo tanto podemos únicamente remover parcialmente los restos fúngicos que se encuentran sobre la superficie del tejido. Y además, si la succión no es lo suficientemente controlada, podemos generar algún desfibramiento del tejido o alguna deformación de este, lo cual obviamente es algo que no deseamos, puesto que cuando nosotros llevamos a cabo un tratamiento restaurativo intentamos que en todo momento sea inocuo para la obra, puesto que llevar a cabo un tratamiento para eliminar un problema pero generarle otro, pues no, obviamente dentro de la conservación-restauración no es lo más idóneo. Además, en la mayoría de talleres no solemos tener muchos microaspiradores y por lo tanto se suelen utilizar para diferentes acciones, por ejemplo, pues para la remoción de hongos, pero también en otra obra se puede utilizar para la eliminación del polvo que se encuentra sobre la superficie de la obra. Por lo tanto, si no se lleva a cabo una desinfección completa y adecuada de estos equipos, puede ser que estemos dispersando las esporas fúngicas que hemos intentado remover a otras obras y por lo tanto estemos generando una problemática de colonización o extensión de dicha colonización. Posterior a dicha remoción, y como ya sabemos, aparte en la parte superficial del tejido, dentro de este también encontramos residuos fúngicos, por lo cual es importante llevar a cabo una desinfección de los restos que puedan quedar. Para ello, tradicionalmente se suelen aplicar biocidas químicos altamente tóxicos que no han sido formulados originalmente para el ámbito de la conservación-restauración, y en este caso normalmente se suelen aplicar en polvo o gelificados. Esto se debe a que los tejidos al fin y al cabo son un material altamente higroscópico, por ejemplo, mayormente los algodones,
lo cual al aplicar soluciones podemos generar deformaciones de los lienzos, lo cual se puede ver también afectada a la película pictórica, y también podemos encontrar problemas de que si el biocida ha penetrado y ha alcanzado la película pictórica, pueden generar algún tipo de alteraciones como levantamientos o también algún tipo de disolución dependiendo del tratamiento o el material que estemos aplicando y la tipología de película pictórica que tengamos en la obra. Además de ello, en otros estudios que hemos realizado, pero que no me voy a centrar hoy en ellos, debido a que si no el webinar sería muy largo, también hemos podido ver que una gran cantidad de los biocidas habitualmente empleados no son totalmente efectivos para erradicar estos organismos, debido a que o no presentan la suficiente penetración o no son lo suficientemente eficaces para dicha erradicación, y además de ello, además de no ser eficaces, dependiendo de su formulación, con qué espesantes se gelifiquen, pueden generar modificaciones también en las propiedades de los propios tejidos, modificando tanto el pH como el comportamiento mecánico, o también, dependiendo del biocida aplicado, pueden generarse leves cambios colorimétricos. Por lo cual, nuestras investigaciones, aparte de analizar todos estos fenómenos, se han centrado en buscar alternativas tanto para la remoción como para la desinfección de estos tejidos, pero que sean tanto inocuos para el medio ambiente como para las obras, también para los conservadores restauradores, que al fin y al cabo estamos trabajando en todo momento con estos materiales tan tóxicos, ¿no? Y también con hongos, que al fin y al cabo pueden ser también perjudiciales para nuestra salud, pues para darle alternativa a estos tratamientos tradicionales. En todos nuestros estudios, y obviamente como íbamos a hacer estudios sobre hongos, necesitábamos pues tener o seleccionar una serie de microorganismos como caso de estudio para poder evaluar dichos tratamientos de remoción y desinfección. Por ello, al analizar una obra, específicamente la obra Santa Rita gravemente enferma, que es un maruflash que se encontraba adherida a un muro lateral de la capilla de Santa Rita de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, al restaurar esta obra, puesto que se arrancó y se llegó al Instituto de Restauración para poder restaurarla, pudimos observar que en el reverso presentaba una serie de manchados de diferentes coloraciones que podían corresponder a micelios fúngicos. Por lo tanto, llevamos a cabo un proceso de muestreo y posterior identificación, y pudimos ver que los organismos que en este caso estaban alterando, que se encontraban desarrollados en esta obra, pertenecían a los géneros Aspergillus y Penicillium, específicamente a las cepas Aspergillus westerdisciae y Penicillium chrysogenum, que fueron las dos cepas seleccionadas para todos los estudios que llevé a cabo a lo largo de mi tesis doctoral. Entonces, para poder analizar dichos tratamientos, lo que se llevó a cabo fue una colonización mediante estas dos cepas de tejidos de algodón, que en este caso podían ser la representación de unos lienzos, ¿no? En este caso, estos tejidos eran únicamente tejidos de algodón, no se llevó a cabo ningún proceso de aplicación de preparación ni ninguna película pictórica, puesto que lo que queríamos analizar en todo momento era qué estaba sucediendo y cómo podíamos, si los tratamientos estaban siendo eficaces únicamente teniendo en cuenta el propio lienzo. Por lo cual, para ello, lo que llevamos a cabo fue una esterilización mediante formaldehído de estos tejidos, una inoculación por estas dos cepas por separado, un cultivo y una incubación durante 2-3 semanas. En este caso, lo que queríamos conseguir también eran tejidos colonizados con alta y baja cobertura, es decir, una extensión mayor o menor al 50% de la colonización. Esto también nos parecía importante porque es posible que, dependiendo de la extensión, los sistemas de remoción y desinfección analizados podrían tener resultados diversos, por lo cual nos parecía de esta forma que podíamos acotar mejor cuáles de los tratamientos podían funcionar mejor dependiendo de la colonización, el tipo de colonización a la cual nos enfrentásemos, ¿no? Comenzando por el primer estudio del cual os voy a hablar el día de hoy. En realidad, os voy a hablar de 3 estudios, pero el primero y el segundo son estudios combinados, pero he decidido separarlos para una mayor comprensión. Entonces, este primer estudio del cual os voy a hablar trata sobre la remoción con diferentes sistemas para la eliminación de estos organismos fúngicos. Tanto este estudio como los otros 2 estudios de los cuales os voy a
hablar, los llevé a cabo en una estancia de investigación que llevé a cabo en la Universidad de Santiago de Compostela, junto al grupo de investigación de Patricia San Martín. Y tanto el estudio 1 como 2 los hemos podido publicar en este paper que podéis observar en esta diapositiva, por lo cual si os interesa tener más información sobre ello, podéis acudir a esta presentación. Entonces, comenzando por este primer estudio, como hemos visto, la microaspiración pues, presenta una serie de limitaciones, ¿no? Entonces, decidimos analizar otros 3 sistemas. En este caso, primero que nada, 2 cintas adhesivas, un fungi tape que supongo que conoceréis, porque, puesto que es una cinta adhesiva con un adhesivo de caucho que se suele utilizar en microbiología para el muestreo de microorganismos, un Filmoplast P, que en este caso es una cinta que ha sido generada, formulada para acciones específicas de conservación o restauración, que en este caso es una cinta de papel japonés con un adhesivo acrílico que presenta características como un pH neutro y se encuentra, por ejemplo, libre de disolventes, pues para ser una cinta que no genere ningún tipo de daño a el patrimonio en este caso, ¿no? Además de las cintas adhesivas, también analizamos un gel de PVA bórax, de alcohol polivinílico y bórax, que en este caso es un gel que presenta una cierta maleabilidad, que cada vez se está analizando más, tanto para la remoción de diferentes suciedades o materiales como barnices en pinturas sobre lienzo, y también para el control del biodeterioro en patrimonio también, pero por ejemplo en patrimonio pétreo. Esta selección de estos materiales se llevó a cabo porque buscábamos la aplicación de estos materiales mediante el sistema de aplicación de press and peel, es decir, un material maleable o ligeramente maleable, como pueden ser las cintas y los geles, que nos permitiesen aplicarlos sobre los tejidos colonizados, ¿no? Aplicar presión, aumentando de esa forma el contacto entre los organismos y el material de remoción, y posteriormente poder realizar un peeling. Decidimos también utilizar esta metodología de aplicación, puesto que hay varios estudios que indican que el uso de esta tipología de materiales ciertamente maleables puede aumentar la capacidad de remoción en comparación, por ejemplo, con otra tipología de geles, como pueden ser geles rígidos de agar-agar. El primer paso en este estudio fue evaluar cómo aplicábamos el gel de PVA bórax. ¿Por qué? Porque era la primera vez que este gel era empleado en lienzos, en tejidos, para la remoción de hongos, por lo cual debíamos de analizar si, dependiendo de la aplicación o la metodología de aplicación, podía generar alguna problemática o no. Por lo cual decidimos aplicarlo durante 15 y 30 minutos en contacto sobre el tejido colonizado y un posterior peeling, o aplicarlo directamente mediante toques consecutivos aplicando una ligera presión. Y posteriormente estas metodologías de aplicación fueron evaluadas con técnicas microscópicas y seleccionamos, como ya veremos, la que nos pareció las que nos daba mejor resultado. Posterior a ello, aplicamos todos los sistemas de remoción de los cuales os he hablado y mediante técnicas microscópicas y análisis de imagen evaluamos cuantitativamente cuáles conseguían una mayor remoción de estos organismos del tejido, y además analizando también si generaban algún tipo de alteraciones, porque como ya he dicho es un punto muy importante y a tener en cuenta. Y además también mediante ATR-FTIR evaluamos si generaban algún tipo de residuos sobre los tejidos tratados. Entonces, comenzando por la metodología de aplicación del gel de PVA bórax, pudimos observar en tejidos con alta cobertura que su aplicación en contacto prolongado de 15 y 30 minutos no era capaz de remover una gran cantidad de restos fúngicos, y además generaba la adhesión del gel en el tejido, lo cual también sucedía en tejidos con alta o con baja cobertura de colonización, pero en este caso en un mayor grado, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, los tejidos están completamente cubiertos por este gel. Esto posiblemente se deba a que el gel de PVA bórax en su composición presenta un alto porcentaje de agua, y el tejido, al ser un material higroscópico, hace que este gel se adhiera. Por lo cual, y observando los resultados que obtuvimos mediante la aplicación a toques, que conseguía una alta remoción de estos organismos y además no generaba dichos residuos de gel, decidimos que era el sistema que íbamos a utilizar para aplicación de este gel y compararlo con los demás sistemas de remoción. En cuanto a la evaluación de estos sistemas,
pudimos observar que en el caso de los tejidos colonizados por alta cobertura, en la cepa en los tejidos afectados por Aspergillus, pudimos observar que el gel de PVA Borax conseguía la mayor capacidad de remoción, ¿no? Hasta un 94%. Por otro lado, en Penicillium con alta cobertura, en este sentido, las cintas adhesivas eran las que habían conseguido una mayor capacidad de remoción. Por otro lado, en tejidos de baja cobertura pudimos observar que tanto la microaspiración como el Fungitape y el Filmoplast no eran capaces de remover los restos fúngicos que quedaban atrapados en los intersticios del tejido, lo que sí que se pudo conseguir en mayor medida con el gel de PVA Borax. Por ello, la capacidad de remoción o la cantidad de restos fúngicos removidos en este caso del PVA Borax consiguió un mayor porcentaje al 90%, siendo resultados muy satisfactorios. Por otro lado, en cuanto a las posibles alteraciones, en este caso de desfibrado que podían generar estos tratamientos, pudimos observar que el gel de PVA Borax no generaba ningún levantamiento de las fibras. Por otro lado, en las imágenes mediante microscopía electrónica de la microaspiración sí que observamos un ligero levantamiento y en el caso de las cintas adhesivas dicho levantamiento fue totalmente extremo, podríamos decir, y además era un desfibrado que podíamos observar a simple vista, ¿no? En los tejidos. Además, en las cintas empleadas para la remoción de estos microorganismos pudimos observar también que en las cintas quedaban atrapados o eran retiradas partes de estas fibras textiles de los tejidos, por lo cual, aparte de levantarlas, estaban generando una acción de remoción de estas fibras, lo cual también era más evidente en el caso del Fungitape, es decir, generaba más desfibrado y una mayor remoción de dichas fibras, por lo cual si valoramos el uso de alguna de las cintas adhesivas apostaríamos por el uso del Filmoplast, aunque creemos que como el PVA Borax en la mayoría de los casos ha obtenido un resultado muy satisfactorio, podría ser una muy buena opción para dicha remoción y además de forma localizada, no como la microaspiración que puede generar, como ya hemos dicho, la contaminación de zonas de la obra no afectadas o de otras obras, puesto que el gel de PVA Borax posterior a su uso sería al fin y al cabo eliminado y no lo utilizaríamos para otras obras. Pero, por ejemplo, en obras con alta colonización o densa que no podamos eliminar únicamente con el gel de PVA Borax, como es el caso del Penicillium con alta cobertura, pues podíamos hacer una combinación entre el Filmoplast P y el gel de PVA Borax. En cuanto al segundo estudio, y como hemos visto que este gel de PVA Borax presenta una alta capacidad de remoción y debido a que es un material que nos permite en su formulación también añadir diferentes tipos de disolventes, queríamos analizar si este gel, aparte de remover, también nos podía dar una doble acción de remoción y desinfección, por lo cual decidimos formularlos con fungicidas naturales, en este caso el cirene, que es un compuesto derivado de la madera y un aceite esencial, en este caso de clavo, y lo que llevamos a cabo fue una formulación con diferentes porcentajes de estos dos compuestos por separado, evaluamos la capacidad esporicida intentando conseguir formulaciones que tuviesen una alta capacidad esporicida frente a las dos cepas objeto de estudio y posteriormente a dichas formulaciones aplicamos o utilizamos estos geles con dichos fungicidas para remover los organismos fúngicos utilizando el sistema toques que se encontraban sobre la superficie de los tejidos. Posteriormente evaluamos también la capacidad fungicida de estos geles, primero que nada, evaluando si los organismos removidos y que quedaban atrapados en el gel en contacto directo con los fungicidas naturales eran erradicados por completo y también evaluando la capacidad fungicida sobre los tejidos, es decir, si los restos fúngicos que quedaban sobre la superficie del tejido eran erradicados o no. Y esto lo llevamos a cabo, aparte de con pruebas in vitro, también con una tinción celular y mediante microscopía confocal. Además, también evaluamos mediante ATR-FTIR si estos geles producían algún tipo de residuos tanto de los geles como de los fungicidas naturales sobre los tejidos tratados. Comenzando por la evaluación de la capacidad esporicida de los geles de PVA con aceite esencial de clavo, pudimos observar que el mayor porcentaje
formulado de 1,5% en el gel era el que producía una mayor capacidad o una mayor capacidad esporicida, ¿no? Y por lo tanto fue el que empleamos. Aunque por otro lado, en el caso de los geles formulados mediante Cirene, aunque el porcentaje de Cirene aplicado o embebido dentro del gel era muchísimo mayor, no pudimos conseguir que en el caso del Aspergillus obtuviésemos geles con una alta capacidad de inhibición de esta cepa. A pesar de ello, fue el gel que seleccionamos, puesto que no pudimos conseguir embeber más cantidad o más porcentaje de este compuesto en el gel, lo cual también actualmente pues, queremos estudiar para poder formular geles con un mayor porcentaje y con una mayor capacidad esporicida y fungicida. Una vez seleccionados los porcentajes de cada uno de los fungicidas en los geles, evaluamos, como ya bien he dicho, la capacidad fungicida. En cuanto a los hongos removidos que quedaban atrapados dentro del gel, pudimos observar que el aceite esencial de clavo, en este caso, una vez removidos los hongos, al instante generaba la erradicación total de los hongos removidos. Por otro lado, en el caso del Cirene, estos resultados no fueron tan satisfactorios, por lo que no se consiguió erradicar por completo estos restos removidos. Por otro lado, los tejidos tratados o los restos fúngicos que quedaban en estos no fueron erradicados por completo, como podemos ver en los resultados que se encuentran en esta diapositiva, pero mediante microscopía confocal sí que pudimos observar que, aunque parte de ellos estuviesen todavía vivos, podríamos decir, gran parte de ellos estaban afectados, lo cual nos indica que estos materiales sí que están ejerciendo algún tipo de acción fungicida o de inactivación sobre estos microorganismos. Pero es posible que su aplicación mediante toques consecutivos, como no permite un contacto de un tiempo extenso entre los organismos y el propio gel, pues puede ser que el tiempo de contacto no haya sido suficiente como para conseguir erradicar esos organismos que se encuentran en superficie. Asimismo, también pudimos observar que mediante la aplicación de toques de estos geles no encontramos ningún tipo de residuo ni del gel de PVA ni de los fungicidas sobre los tejidos tratados. Aunque en realidad pueda parecer que estos resultados no son óptimos, lo que sí creemos o sí que sacamos óptimo de esta investigación es que el uso de geles mayormente con aceite esencial de clavo, al 1,5%, a pesar de que no desinfecte los tejidos, le está aportando al conservador restaurador, que está trabajando directamente con estos organismos, una mayor seguridad, puesto que, por ejemplo, con la microaspiración, si la inactivación con control ambiental no ha sido suficiente, puede ser que el conservador restaurador esté trabajando directamente con organismos vivos. Entonces, en este caso, si utilizamos esta tipología de geles y con esta cantidad o este porcentaje de fungicidas, lo que estamos pudiendo conseguir es que el conservador restaurador se encuentre más protegido al estar erradicando por completo los organismos que está removiendo. Pasando al último estudio del cual os voy a hablar el día de hoy. Este tercer estudio que llevamos a cabo también en la Universidad de Santiago de Compostela y que todavía no hemos terminado de hacer, puesto que creemos que las radiaciones ultravioleta pueden ser un sistema muy óptimo para la desinfección de tejidos, pero no hemos conseguido todavía, como ya veréis, unas dosis y unas condiciones que nos permitan dicha erradicación completa de estos hongos en los tejidos. Es un estudio pues, que todavía estamos en ello y estamos intentando conseguir pues, resultados que nos sirvan o que podamos aplicar en obras reales. Entonces, en este caso, las radiaciones ultravioleta son un tipo de iluminación que cada vez se están utilizando aún más también dentro del patrimonio para el control del biodeterioro. Además, como es un tratamiento de desinfección físico, no estamos aplicando ningún tipo de material sobre el tejido, por lo cual no estamos generando residuos sobre como puede ser, por ejemplo, espesantes que no se puedan eliminar por completo, que pueden generar también posteriormente que al aplicar otra serie de tratamientos, como de adhesión, un entelado sobre estos tejidos, pues
haya problemáticas, ¿no?, en estos tratamientos. Por lo cual, al ser un tratamiento físico, nos evitamos dichas problemáticas, ¿no? En este caso, lo que llevamos a cabo es la evaluación in vitro de la capacidad esporicida y fungicida de diferentes radiaciones a diferentes dosis y también de tejidos colonizados, ¿no? Posterior a la irradiación con diferentes dosis y diferentes radiaciones, como veremos posteriormente, y su incubación, registramos el crecimiento o el desarrollo tanto de las esporas como de los micelios y de los hongos en los tejidos. Y mediante análisis de imagen también, pues evaluamos dicho desarrollo, ¿no? Lo registramos cuantitativamente para ver si con una mayor dosis este crecimiento se reducía. Además, también para poder comprender mejor qué estaba sucediendo en los organismos irradiados, específicamente en tejidos, utilizamos también la tinción celular mediante tinción Live and Dead y mediante microscopía confocal para pues entender qué estaban generando estas radiaciones sobre nuestros organismos presentes en los tejidos. En este caso, también me parece importante comentar que, aunque ya sabemos que la ultravioleta C es la ultravioleta que se suele utilizar mayormente como desinfectante, ¿no?, esta radiación es una radiación muy intensa, lo cual puede generar una mayor alteración en los tejidos, puesto que es bien conocido que la radiación ultravioleta C puede generar alteraciones en los materiales celulósicos, como generar oxidación, despolimerización, que es una cuestión que obviamente a los conservadores restauradores no nos interesa, y además es la radiación ultravioleta que se podría considerar como menos penetrante. En este caso, como hemos visto, también necesitamos no únicamente erradicar las cepas que tenemos en superficie, sino también en interior. Y por ello decidimos también analizar la ultravioleta A y B, que son menos intensas y supuestamente presentan una mayor penetración. En este caso, lo que hicimos también fue aplicar dichas radiaciones a las mismas dosis, utilizando, podríamos decir, distancias bastante grandes, de 20 centímetros y 11 centímetros entre la radiación y, en este caso, pues los organismos o los tejidos colonizados, debido a que también nuestra intención era infringirle el menor daño posible a los tejidos, por lo que pensábamos que igual una mayor distancia podía generar una menor alteración de estos tejidos. Pero como ya os comentaré posteriormente, en los nuevos estudios que estamos por realizar, vamos a variar también dicha distancia de aplicación. Entonces, en cuanto a la capacidad esporicida y fungicida mediante ensayos in vitro, específicamente frente a Aspergillus westerdisciae, pudimos observar que la ultravioleta A generaba un daño en la esporulación. Primero que nada, las dosis más bajas analizadas generaban una ausencia de dicha esporulación, y en las dosis más altas aplicadas podíamos observar que la colonia fúngica, sus esporas habían variado de una tonalidad ocre a una amarronada rosada, lo cual puede relacionarse también con mecanismos de protección generados por estos organismos frente a la radiación, ¿no?, y el estrés oxidativo, produciendo dichos pigmentos, ¿no? En la ultravioleta B y C también pudimos observar esta modificación de la coloración, y en el caso de estas radiaciones sí que pudimos observar una capacidad esporicida total en la ultravioleta B en las dosis más altas analizadas, y en la ultravioleta C desde dosis bastante bajas, como podéis observar en la diapositiva. En cuanto a su capacidad fungicida, también pudimos observar no una capacidad fungicida total, pero una leve reducción del desarrollo, las dimensiones de las colonias fúngicas. Resultados similares también obtuvimos frente a Penicillium chrysogenum. La ultravioleta A también en las dosis más bajas evitó dicha esporulación, y en cuanto a la ultravioleta B y C, la C sí que fue capaz de nuevo de generar una capacidad esporicida total, pero en la ultravioleta B, aunque se pudo observar que la extensión de las esporas no fue tal como, por ejemplo, en las placas de control, sí que se obtuvo una capacidad esporicida, pero no total. Y en estas dos también se pudo observar una reducción de ese desarrollo del micelio, mayormente en las dosis medias más altas aplicadas.
En estas gráficas, como podéis ver, se pueden observar todos los resultados del desarrollo, ¿no?, de estas colonias posterior a la irradiación. De nuevo podemos observar que los únicos tratamientos que han sido esporicidas han sido las ultravioleta B y C en las dosis más altas aplicadas, pero en este caso pues no se ha podido conseguir una actividad fungicida total. Esto también lo podemos relacionar o creemos que puede ser debido a que en las placas con esporas la radiación incide directamente sobre cada una de ellas, es decir, la dosis que le llega a cada una de las esporas posiblemente sea total. Pero por otro lado, en los micelios fúngicos, en este caso, el micelio se encuentra compuesto por un montón de estructuras fúngicas, un montón de esporas, entonces la radiación tiene que atravesar cada una de estas estructuras y por ello puede ser que la dosis aplicada no esté llegando de forma homogénea a todas estas estructuras y por ello no consiga erradicarlas. En cuanto a los resultados obtenidos sobre los tejidos colonizados, la microscopía confocal nos dio datos que consideramos muy relevantes. Por ejemplo, en la ultravioleta B y la ultravioleta C, que fueron los que analizamos o son los tejidos que analizamos con microscopía confocal, pudimos observar que a 459 kilojulios por metro cúbico, que es una de las radiaciones más altas, una de las dosis más altas que analizamos, pudimos observar que, aunque no obtuviésemos un gran porcentaje de las esporas muertas, podríamos decir, sí que encontrábamos una afección o un daño, ¿no?, de estas esporas, por lo cual pues deducimos, ¿no?, que estas radiaciones a estas dosis sí que les están infringiendo un daño a estas estructuras. Pero puede ser también que al aplicar estos tratamientos a tiempos tan amplios, debido a que hemos intentado también que, pues como ya he dicho, que la distancia entre la luz y las probetas sea bastante amplia para no ejercer ese daño, es posible que al aplicar esta dosis en tiempos tan largos, los organismos hayan podido generar esos mecanismos de protección como pigmentos o metabolitos y también puede ser que hayan podido generar también sistemas de reparación de ADN que puedan permitir pues, la reparación celular de estos organismos y de esta forma pues, que no se haya conseguido esa erradicación completa. Por ello, como no sé si ya lo he nombrado, pero la intención que tenemos es aplicar estas mismas dosis, pero a distancias menores y a menores tiempos para ver si de esta forma conseguimos que estos organismos no tengan tiempo a generar estos mecanismos de protección y de esta forma podamos llegar a erradicarlos. Bueno, con esto terminaría mi presentación. Espero que os haya sido de interés y espero que haya podido explicarme bien para que lo hayáis podido entender y agradecer de nuevo a la organización que me haya permitido llevar a cabo esta presentación y difundir también los resultados de nuestros estudios. Y nada, ya quedo a vuestra disposición por si me queréis plantear cualquier pregunta o tenéis cualquier duda. Muchísimas gracias. Bueno, pues